esta actividad, a esta nueva actividad. Les recordamos que esta capacitación fue pensada y organizada con la Facultad de Psicología, particularmente con la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de La Plata, y nuestra dirección, que es la Dirección de Acceso a Justicia, desde el área de capacitaciones. Bueno, gracias por compartir hoy esta jornada, y para iniciar, tienen un minutito que me conecto, ya estoy bien, ahí voy. Bueno, en esta nueva jornada iniciamos un nuevo módulo que se llama Etapas evolutivas en tiempos actuales, niñeces, adolescencias y adultos mayores en tiempos pandémicos. El tema que nos convoca hoy en este encuentro son las niñeces, adolescencias y familias, ¿no? Particularmente, los temas que se desarrollarán son las tramas vinculares, la construcción de familia posible y las funciones parentales, la incertidumbre en tiempos de pandemia, adolescencia y proyecto futuro. Bueno, para ello hemos invitado a la licenciada Gabriela Peravetti. Bueno, te agradecemos por compartir con nosotros en este espacio. Ella es licenciada en Psicología, egresada de la Universidad Nacional de La Plata, también es docente de la misma universidad, es profesora adjunta a cargo de las cátedras de Psicología Evolutiva 2 del Departamento de Educación Física de la Universidad de La Plata, ¿no? Por supuesto. También es docente de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación y de la Facultad de Psicología, tanto en la sede de La Plata como en sede Chivilcoy. También ella es investigadora categorizada de la universidad, y en la actualidad es directora de varios proyectos de investigación. Bueno, este es un breve currículum. También ha dictado seminarios, capacitaciones y jornadas en temáticas de psicología del desarrollo, tanto en el ámbito universitario nacional como en enlace con otras instituciones públicas y privadas. Bueno, Gaby, te damos la bienvenida y gracias por compartir con nosotros en este espacio. Te escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto realmente volver a estar conectados con este espacio, a la invitación que en su momento hicieron estas dos colegas y que inauguró, ¿no?, una vía de comunicación con la universidad, así que me siento como muy, muy contenta, con mucha satisfacción también de poder reencontrarme en el espacio ya con otra formalidad, en el sentido de pensar en un curso de capacitación tan amplio como el que ustedes están haciendo. Así que realmente les agradezco un montón de vuelta la invitación y el gusto de poder contribuir a esto que desde el título está, ¿no?, como un puente. Un puente, esto va a tener como diferentes connotaciones hoy, la idea del puente. Un puente primero institucional, que liga la responsabilidad del Estado en poder dar cuenta de una realidad cada vez más compleja, de poder articular y propiciar trabajos en red de verdad. Cuando hablamos de trabajo en red no tiene que ver solamente con un objetivo que queda como un ideal que nos guía en la tarea cotidiana, sino también propiciar que las personas se conecten, que puedan intercambiar opiniones, discutir ideas, contrastar también modos de intervención en espacios tan distintos como puede ser en punto lo académico, como un área de intervención territorial, como es ¿no?, los equipos de trabajo que ustedes llevan, digamos, con su tarea cotidiana, diaria, semanal, ¿no?, los objetivos, ¿no?, que van dirigiendo. Por lo tanto, esta sería como una idea de retomar el puente. Por otro lado, la idea del puente en la temática. Digo, ¿por qué puente? Porque la realidad en la que ustedes están interviniendo, en lo que hace a las temáticas que a mí me convocan en este punto, que es pensar la construcción de la subjetividad entramada en los vínculos, cómo cada uno constituye su forma, ¿no?, de vivir quién es, de construir quién es en y por los vínculos, ¿sí?, que propicia y son propiciados por el conjunto social. En este sentido también es pensar un puente. Muchas veces
una orientación que ustedes puedan dar, una intervención, una derivación desde sus lugares de trabajo, están justamente construyendo puentes de acceso no solamente a justicia, sino también de acceso a una posibilidad de modificación de una realidad, de realmente digamos, pensar como, ¿no?, una intervención-acción, una intervención que implica un accionar que modificará una realidad posible. Y en esto, entonces, también nos tenemos que pensar como actores como privilegiados, no solamente para pensar una realidad, sino para intervenir en una realidad. Y esa realidad es movible, cambiable, en la medida también que nosotros la podemos representar, la podemos modificar, podemos tener algún tipo de injerencia sobre esa realidad. A posteriori podemos reconocer los efectos de la intervención. Digo a posteriori porque muchas veces nosotros no vemos los efectos de nuestra intervención, no lo vemos directamente. Es más, mucha de la angustia que uno puede tener como profesional en el campo territorial es justamente no saber qué pasó, ¿no?, con esa situación que nos estuvo en vilo semanas, o pensando que, ¿no?, que compartimos con colegas, que supervisamos en el equipo. Y es pensar muchas veces, ¿no?, los efectos a posteriori que puede tener justamente una intervención. Así que nuestra tarea también es armar un puente entre una realidad, ¿sí?, que nos demanda algún tipo de lectura, y también una acción producto de nuestra intervención que modifica la realidad, ¿sí? En ese sentido también pensamos que el pensar y representar una realidad es un puente para la modificación de esa realidad. Esto a modo general. Yo voy a pedir compartir pantalla, si puedo, y ya los que me conocen, porque algunos ya estuvieron, digamos, el año pasado con una presentación que yo hice, el Power para mí es una apoyatura, les decía a mis colegas, ¿sí?, que es justamente más para mí que para ustedes, para que yo no me vaya de tema fácil en la posibilidad de trabajar. Pero lo que yo les pido también es esto, que ustedes puedan, si bien por ahí yo no voy a ver aquí las manos levantadas porque voy a tener como las casillas, ¿no?, disminuidas por el Power, que ustedes puedan intervenir, preguntarme, ¿sí?, que frente a una cuestión también puedan participar antes del cierre, digamos. A mí me gusta también la cuestión participativa. Gaby, perdón, lo que hacemos en general es que vayan escribiendo las preguntas. Vayan escribiendo, bárbaro, ¿sí? y ustedes después recogen esta idea. Está bien, para sí, que o no se damos la interrumpa. palabra también como para que puedan preguntar, como para poder hacerlo de la manera Bárbaro, más así también ordenada. es eso, digamos, claro. Sí, sí, y no se va perdiendo. Bien, la temática, el tema, digamos, que yo fui poniendo tiene que ver con como pensar las tramas vinculares de sostén y de diferenciación, ¿sí?, en el caso de familias con hijos pequeños e hijos adolescentes. ¿Por qué desde este lugar? Porque en realidad, tanto los hijos pequeños, los niños y los adolescentes, difícilmente llegan, digamos, difícilmente llegan, porque en realidad a veces sí, pero no es lo más habitual, que llegan a ser, ¿sí?, sujetos que con su propia voz hacen una demanda de intervención, crean en sí, digamos, las posibilidades de una demanda, ¿no?, autónoma de intervención. Muchas veces la población, digamos, tanto de niños como de adolescentes, está mediatizada en sus posibilidades de construir una demanda por la trama vincular en la que se insertan, ya sea la familia o la escuela. Esta mediatización, ¿no?, que hace lo familiar o lo escolar, podemos decir lo institucional en el sentido general, de la problemática infantil o adolescente, tiene, podemos decir, un costo. También, como tiene beneficios, digamos, como tiene una posibilidad justamente de mediatizar y de hacer llegar la palabra, también tiene un costo, que es justamente, ¿no?, diversificar las significaciones que están allí en juego, ¿sí?, sumar como matices y capas de complejidad a la demanda en cuestión, con lo cual también requiere que los profesionales que intervengan tengan que primero poder leer la trama vincular, conocer allí los actores que intervienen en esta situación, para poder también, ¿no?, construir allí la demanda particular de intervención.
¿Se entiende esto? Digamos, no es, digamos, el niño y el adolescente muchas veces no demandan por sí solos, no acceden a la posibilidad de formular una demanda de intervención o un pedido de atención o un pedido de consulta de lo que sea, sino que muchas veces esta mediatización de la trama vincular en la que se insertan también confiere a la propia problemática otra problemática, ¿no? Que es la problemática de la trama vincular. Entonces, desde aquí poder pensar al niño y al adolescente entramado, no solo. Por esta razón y por otra razón, porque son sujetos en un momento de, justamente, del logro del crecimiento y la autonomía, diferente tanto en el niño como en el adolescente, pero que todavía están en un momento, digamos, donde la dependencia, ¿sí?, en función de esta construcción, no del sujeto psíquico, sino del sujeto cívico, ¿no?, del sujeto cívico, también le da un derecho al adulto, ¿sí?, de poder estar allí acompañando, posibilitando o muchas veces obstaculizando este lugar, ¿sí?, legítimo del pedido a la demanda, la situación de asistencia. Por eso los temas, digamos, aquí para trabajar, lo puse así, ¿no? Digamos, armar puentes entre lo que es la producción del conocimiento, como puede ser, ¿no?, la cuestión teórica, lo que vamos construyendo como conocimiento en los proyectos de investigación. Las chicas hoy decían dentro de mi currículum abreviado, ¿no?, los proyectos de investigación. Digamos, como docente, uno tiene también una carrera como a la par e imbrincada, totalmente enganchada, que es la tarea de investigar la realidad en función de ciertas problemáticas, y a partir de esas problemáticas poder indagar el estado de la cuestión, el estado de la situación hoy, ¿no?, poder hacer preguntas y poder ir a la realidad a investigar qué sucede con estos temas. Y esto que uno encuentra como posibles respuestas en esos proyectos de investigación vuelven, ¿sí?, a la teoría con formulaciones, hipótesis, para seguir corroborando. Muchas veces lo que vemos como un problema de investigación, después de unos años, termina siendo una propuesta de extensión en la comunidad, y nos encontramos ahí con la temática cambiada, entonces vuelve el proyecto de investigación con otro tema, y mientras tanto todo esto se vuelve un material para seguir discutiendo, dando clase, compartiendo con colegas. Así que esta tarea siempre se nutre de estos tres lugares, ¿no? La producción de conocimiento, la investigación, digamos, el conocimiento de la realidad, vernos como sujetos activos, nosotros como parte de una realidad a la que vamos a investigar, como sujetos que formamos parte de esa realidad también, y a la vez propuestas de intervenir en la realidad, ¿sí?, para poder también recuperar esa vivencia del puente. Las temáticas entonces que vamos a ir hoy tomando son la construcción de la familia posible, las funciones parentales en un mundo dado vuelta, la noción de asimetría y cuidado para alojar la diferencia entre crecimiento y destitución, digamos, la noción del desamparo necesario cuando uno va creciendo y la diferencia con el desamparo desvinculante. El vértigo civilizatorio, que es un término que vamos a tomar para pensar la incertidumbre en los tiempos pandémicos, y la noción, al final, de las significaciones en vilo, aquellas significaciones que todavía no están construidas, que no pueden formularse como unas representaciones que nos den respuesta de esta realidad, en el caso de pensar la noción de futuro, el proyecto futuro y los adolescentes. Sobre esto vamos a ir trabajando. A ver si puedo correr esto. Ahí está. ¿Por qué hablamos de la construcción de la familia posible? ¿Y por qué la fotito anterior era como una especie de foto como si fuera un rompecabezas armado? Porque la noción de trama vincular la vamos aquí a emplear y a como utilizar para dar cuenta de lo que entendemos como familia. La familia no es una institución unívoca, es una formulación, ¿sí?, de una posibilidad de encuentro de sujetos, ¿no?, que pueden entramarse, ¿sí?, armar una trama vincular, o que pueden vincularse, digamos, bajo lógicas
que algunas van a permanecer a lo largo del tiempo y otras modalidades y lógicas van a cambiar a lo largo del tiempo. Por lo tanto, esta trama vincular que hoy llamamos familia, ¿sí?, podría, digamos, no haber recibido esa nomenclatura, no haber sido vista como tal hace 100 años atrás. O podemos decir, lo que antes era posible de ser llamado familia, ¿sí?, en el año 10 después de Cristo, ¿sí?, que ya estaba la noción de familia, no podría ser hoy llamado familia, excedería las posibilidades de lo que hoy llamamos familia. ¿Por qué? Porque la construcción de la noción de familia es una institución social, pero a la vez es cultural, ideológica, política, histórica, también biológica, psicológica, sociológica, económica. Entonces, toda esa como complejidad de la noción de familia nos implica pensar entonces que a grandes cambios y transformaciones sociohistóricos y culturales, esta institución también va a cambiar y su significado, ¿sí?, va también a sufrir transformaciones, crisis o podemos decir cuestionamientos que no nos va a llegar como si fuera un cambio de estación, ¿sí? Ahora cambió la familia y la familia es otra cosa. No, sino que lo vamos a vivir en nuestra propia experiencia y nosotros también vamos a colaborar con esta construcción novedosa al cuestionarnos ciertas prácticas, al organizarnos de formas diferentes, al encontrarnos con la zozobra o la incertidumbre de no saber cómo relacionarnos con los otros. Todas estas modalidades que muchas veces no son solamente nuevas formas de familia, sino también nuevas crisis y nuevas como tambaleos, ¿no?, de ideas de la familia, también implica justamente pensar qué familia es la que hoy organiza, ¿sí?, la vida en conjunto de los seres humanos. ¿Qué es lo que cambia de la familia cuando la familia cambia? Varios aspectos. Aquí yo solamente puse 4. Las modalidades de funcionamiento, digamos, cómo se organiza la familia y cómo funciona a partir de esta organización. La relación entre los sexos, la relación entre las diferencias, ¿sí?, de las identidades sexuales y la construcción de los géneros. También la relación, ¿sí?, entre generaciones, la relación con los hijos y el lugar que tienen los hijos en la familia. ¿Sí? Podemos decir, esta es la parte más sensible, la parte más variable de la familia. La que ustedes pondrían una foto ahora y una foto que podríamos poner, ustedes tendrían en la casa colgado en la pared de la habitación de la abuela de hace 60 años, y es lo que ustedes podrían pensar allí, es lo más visible en cuanto a la modificación. Pero ciertas reglas de la familia, que organizan la familia, van más allá de la voluntad individual. No son lógicas, digamos, de lo que cada uno conscientemente puede o admitiría o reconocería que ha cambiado, sino que son leyes que organizan culturalmente, ¿sí?, lo que se llama familia de lo que podría diferenciarla como otro grupo humano, ¿sí?, que no es familia. Por ejemplo, ¿sí?, no sé, un clan de tribu, ¿sí?, o un grupo de pares, ¿sí?, una comunidad simétrica. ¿Por qué digo simétrica? Donde todos tengan como la misma función, ¿sí? Para que haya entonces esta construcción de idea de familia, estamos hablando por lo pronto de 3 lógicas, ¿sí? La unión, ¿sí?, de 2 elementos que provienen de familias distintas. Digo elementos porque estoy hablando en términos, ¿cómo les diría?, abstractos. Acá yo no hablo de personas, hablo como, ¿no?, de figuras. La unión de 2 elementos que provienen de familias diferentes, ¿sí?, que para poder unirse, esa unión se rige con alguna regla, ¿sí?, que sigue una regla instituida, sigue una modalidad cultural e histórica que dice cómo se puede unir con otro. La producción de esos 2, no estoy hablando, ¿sí?, específicamente de hijo, estoy hablando de un elemento nuevo, de algo que no estaba en la vivencia de estos 2 previos, ¿sí?, a esta unión, y la transmisión, ¿sí?, podemos decir, la circulación de un don, de una transmisión a ese elemento tercero, ¿sí?, que proviene de otra generación.
Eso es lo que podemos decir así, desde la sociología y la antropología y el psicoanálisis, se llama, digamos, la regulación de 3 elementos: la alianza, la filiación y la transmisión. Y esto es lo que decía aquel viejo, digamos, estructuralista francés, digo viejo porque ya murió, pero aparte porque era como, fue una especie como de tótem, ¿no?, para la lógica de lo que implica la antropología y los estudios de familia, del parentesco, que fue Lévi-Strauss, decía, bueno, cuando la naturaleza deja la brecha y no dice quién con quién ni cómo, la naturaleza crea una regla. Y la regla es justamente que para pensar la familia, digamos, la familia se va a organizar en función de un sistema de parentesco que está organizado culturalmente con ciertas reglas y prohibiciones. En nuestra sociedad occidental, ¿sí?, estas reglas son mínimas, pero son contundentes, ¿sí? La regla que prohíbe el incesto, digamos, que regula la circulación por la exogamia, que para unirse un sujeto con otro, ¿sí?, para generar un vínculo de alianza, de parentesco, se necesita entonces que esto otro no sea propio de la familia, que venga entonces de otra familia, ¿no? La prohibición del parricidio, o el infanticidio, digamos, que para ocupar un lugar no haya que matar al otro que antes ocupó ese lugar, ¿sí? Digamos, nos alejamos del mito griego, ¿sí?, que para ocupar el lugar del padre había que matar al padre. No, no hace falta matar a nadie, es una circulación simbólica de los lugares, ¿sí? Para ser madre, para ser padre, no tengo que matar al que antes era madre o padre, sino que hay que instituirse como un nuevo madre-padre, habilitando un lugar nuevo del parentesco, ¿no? Y a la vez cierta regulación de lo que se hace con ese producto que se crea. Ese producto que se crea tiene estatuto filiatorio, en tanto es reconocido como un sujeto, ¿sí?, que es, digamos, similar o semejante a mi estatuto de sujeto, pero no es igual, en tanto requiere de una posición asimétrica, requiere de un otro que se haga cargo de ese que se crea. Entonces, a partir de allí, esta lógica del hijo adquiere entonces un lugar, por un lado, príncipe, digamos, de derecho como un sujeto, ¿no?, que tiene derecho legítimo a su existencia, pero a la vez, ¿sí?, requiere de una tutela, de un lugar de cuidado regulado también por un adulto. No puede un niño, ¿sí?, formar familia con otro niño sin adultos, sería, ¿no? Podemos pensar hasta las cuestiones, hasta los relatos míticos, ¿sí?, de esta idea de grupo de niños, ¿sí?, por fuera de la comunidad, ¿sí?, generalmente están en presencia de alguien que proviene de otra lógica, de una cuestión asimétrica que regula. Imagínense, ¿no?, la banda de los niños perdidos, ¿no?, de ahora no me sale, de esta película infantil donde está Peter Pan. de Peter Pan, pero Peter Pan era un adulto niño. Digamos, Peter Pan venía con un conocimiento de una lógica de la diferencia generacional, solamente que, ¿sí?, pretendía ser un niño más, ¿sí?, pero no era, digamos, una banda de niños sin regulación y diferencia. Entonces, estas nociones organizan lo que sería un espacio simbólico y cultural de lo que se llamaba familia. Ahora, y en función también de lo que me decía una vez una paciente, y yo siempre retomo su frase, ¿no?, que haya una cancha no significa que todos los que estén dentro de la cancha sean un equipo. Y esto me parece, yo retomo siempre esta metáfora. Una reunión de personas bajo esta lógica no hace en sí mismo familia. La familia se construye y se organiza en la vivencia, ¿sí?, vincular, en la trama vincular que se establezca entre estos sujetos, reconociendo, por un lado, estas regulaciones simbólicas, y por otro lado, y es fundamental, y acá tenemos la parte ya no tanto antropológica, sociológica, sino psicológica, cómo cada sujeto asume para sí no solamente el deseo, ¿sí?, de compartir con ese otro, de construir con ese otro esa trama, sino también, ¿sí?, la posibilidad de ejercer una función, ¿sí?, allí, de tomar a su cargo, digamos,
una función para, con el otro y entre los otros. Cuando digo función, me estoy hablando entonces de que no hay ninguna connotación biologicista, innata, mágica, ¿sí? O espontánea, que le permita a cada quien ser madre, ser padre, ser hijo, ser nieto, ser abuelo. Si bien son denominaciones de un sistema cultural que organiza las significaciones de un conjunto, que nadie inventa, digamos, en sí mismo lo que es ser madre para la sociedad occidental moderna, por ejemplo, no lo inventa uno solo, pero cada vez que alguien dice que es madre, tiene que significar para sí lo que significa para ella persona, ¿sí? Ser madre. ¿Se entiende esto? Digamos, hay una significación compartida, pero sin esa posibilidad de armar para sí una significación propia de ese deseo y de esa lógica que opera allí, no hay madre posible. Y esto me parece fundamental. ¿Por qué? Porque las grandes transformaciones que hemos visto en las últimas décadas, en donde digamos, hemos estado como siendo testigos y a la vez parte de esta transformación cultural, ¿sí? Del fin de la modernidad, digamos, la lógica de la posmodernidad, ¿no? En las últimas décadas del siglo XX, las primeras décadas del siglo XXI, justamente han tirado por tierra ciertas representaciones de lo que en su momento era considerado como indiscutible. Digo era considerado indiscutible porque para esto también piénsenlo las connotaciones que hubo y las discusiones, pocas a mi gusto, pero hubo discusiones con respecto al matrimonio igualitario, ¿no? Con respecto a la cuestión, digamos, del derecho a las parejas de poder elegirse desde, ¿no? La posibilidad el matrimonio del mismo sexo, pero había todo un planteo acerca de el derecho a poder también, ¿no? Proyectar esa pareja en una familia con hijos. Y toda la discusión, por eso digo que fue corta, porque hubiese dado el debate, hubiese dado para ir para discusiones más ricas, ¿sí? Pero hubo. Digo por qué, porque como hubo poca discusión, en función histórica, digamos, hubo también mucha resistencia solapada. Hubo mucha resistencia solapada, hubo mucho silencio, que en realidad parecía que estaba bien la ley, pero en realidad en la práctica ¿sí? Nos encontramos, digamos, los profesionales con mucha resistencia para muchas de estas cuestiones, ¿no? Entonces también tiene que ver, fíjense, en lo que en otro momento, digamos, hubiese sido impensado, en este tiempo no solamente que se habilita, sino también que es necesario poder como rearmar estas categorías para poder ser, ¿sí? Madre, padre, hijo, o, como dice una autora que después por ahí les voy a pasar, dice, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Sí? A la nueva esposa, fíjense, la nueva esposa del padre de mi padre, ¿sí? Y el hijo de la nueva esposa del padre de mi padre, ¿sí? ¿Es alguien permitido para mí o no? ¿O es prohibido? ¿Le alcanza la prohibición del incesto a esa relación entre el hijo de la esposa, ¿sí? De la nueva esposa del padre de mi padre? Imagínense como fuese una abuelastra, que el término no existe, pero, ¿no? El hijo, conmigo. ¿Qué relación? ¿Hay una posibilidad de relación? ¿No hay una posibilidad de relación? ¿Qué es? ¿Qué es mío? Digamos, ¿y es permitido? ¿Está prohibido? Todas estas preguntas, ¿no? O también, ¿no? Como decía un niño en una situación, digamos, de adopción de una pareja homosexual, ¿no? De dos hombres, decía, cansado de llamar siempre al padre y que vengan los dos, ¿no? Él decía, bueno, cuando digo papi venís vos, cuando digo papá venís vos, ¿no? Había regulado, en la entrevista luego surge, no de cualquier manera, no arbitrariamente, lo que significaba para este niño el papá y el papi, ¿sí? No era solamente un cambio de vocal, una inscripción de la diferencia. ¿Y esta diferencia qué hace alusión? ¿A qué regula esta diferencia? A las funciones. Entonces, las funciones hablan justamente de estos lugares que alguien puede ocupar y la función que puede ejercer, que no se aprende como si fuera el rol de una obra de teatro, no es un rol social, que es unívoco, es eso, significa eso y hay que hacer eso. No, la función se ejerce como una operación en el vínculo.
¿no? La función amparadora primaria, la función de corte y diferenciación, la función filial, la función ancestral, son nuevas formas de llamar a lo que en otro momento se llamaba, ¿sí?, función materna, función paterna. Y hasta ahí llegaban, porque en realidad se da hincapié, ¿sí?, en dos elementos de esta estructura más compleja, que eran los padres, cuando en realidad en estas nuevas nomenclaturas damos cuenta de una trama en donde están presentes por lo pronto 3 generaciones. Y las funciones entonces son llamadas ya no con una connotación ligada al género, materna-paterna, porque este también era bien típico, ¿no? En los equipos de salud, en las intervenciones también de los equipos donde intervenían también ciertas prácticas de lo social, decían, bueno, ¿no?, es una mujer que no es la madre, pero ejerce la función materna. Esta especie de sustitución de que no era la madre biológica, pero ejercía la función materna, podemos decir, desde la década del 50-60, desde los ámbitos sí y sociales ya estaba instalado, ¿sí? No, lo biológico no era principalmente lo que iba a determinar la naturaleza del vínculo, pero seguíamos apoyados en esa época, digamos, en las construcciones de género imperante de, una, ¿no?, de la heteronormatividad. No había una madre, pero tendría que haber otra mujer. No había un padre, pero tendría que haber otro hombre. ¿Sí? Cuando llamamos a las funciones, ¿sí?, función de amparo, ¿sí?, primaria, función primaria de amparo y sostén, por ejemplo, ahí estamos diciendo que no importa si esa función la ejerce, no es que no importa, digamos, no determina la función que la establezca o funcione desde allí, la ejerza un varón, una mujer, una persona con vulva, una persona con pene. ¿Se entiende? No solamente que no importa, digamos, en este punto, el rango biológico de la ligadura, digamos, del vínculo sanguíneo, sino que tampoco va a ser, digamos, necesaria o determinante, ¿sí?, la ascripción a un género para ejercer la función. ¿Por qué? Porque la función estamos dando ahora una forma de pensarla en términos de los efectos que genera y no de quién la ejerce o qué género representa la identidad de quien la ejerce. Si yo hablo de función materna, estoy diciendo entonces que ese señor es una madre. Y el señor me va a decir, no, yo soy el padre. ¿Qué madre? Yo soy el padre. Y ejerce la función amparadora primaria de sostén. Y este es el muchachito, le ha dicho papi. Y el que ejercía la función simbólica de corte y diferenciación era el papá. En esta nomenclatura, ¿no?, o una muchachita que decía mamina y mamucha a sus dos mamás, ¿sí? Una forma también de discriminar en forma del lenguaje lo que ha entrado en crisis, que es el sistema de denominación del parentesco, ¿sí? No entró en crisis la familia. La familia se ha diversificado en sus modos de organización. Lo que entra en crisis es un modelo que duró, les digo, apenas un siglo y medio, ¿sí? Apenas un siglo y medio de pensar madre, padre, hijos y familia extensa. Digo un siglo y medio porque en realidad la familia, mucho tiempo antes, ¿sí?, del siglo XVIII, era otra cosa. Entonces, esto que nosotros pensamos que es el único modelo de la familia verdadera, en realidad es un producto histórico de la modernidad, ¿sí?, producto de todas las transformaciones de la Revolución Industrial, la francesa, ¿no?, el capitalismo, el individualismo, una serie de construcciones históricas y sociales, digamos, que hicieron que esta producción de familia fuera imperante con la letra escrita fuerte de dos lugares, la tradición judeocristiana y la ciencia. Esta era digamos, los que hacían la letra chica de este modelo, digamos, ¿no? Y esto es lo que ha entrado en crisis. Entonces, y es fundamental esto, porque digo, ¿por qué estamos hablando de esto ahora? Porque si vamos a hablar de trama vincular, desde dónde pensar a los niños y a los adolescentes, tenemos que pensar también esta trama que va a organizar allí las posibilidades para que estos sujetos, todos, no solamente el niño y el adolescente, sino todos los que están comprendidos en esta trama, organicen y construyan su subjetividad. ¿Qué significa con esto? Que no hay madre, padre, hijo o abuelo antes de esta construcción subjetiva en familia. Se construyen en familia. Y no está determinado ni por el amor que se tengan, ni por el vínculo sanguíneo que tengan y se comprueben con una prueba de
¿no?, de ADN, sino que son posibilitados en función de ciertas operaciones simbólicas, culturales y psicológicas. Y muchas veces la intervención, por ejemplo, de un profesional, de un equipo, ¿sí?, de profesionales, desde lo interdisciplinar, puede propiciar la trama vincular para que este grupo sea familia, o puede muchas veces obstaculizar, ¿sí?, enredar los hilos de esta trama, ¿sí?, e imposibilitar, podemos decir, la subjetivación de esta situación. ¿Por qué les decimos esto? Porque hay un concepto fundamental, ¿no?, en que, por ejemplo, este segundo punto, ¿no?, la familia no es una estructura rígida, sino que se va construyendo. Hay avatares, hay vivencias traumatizantes, hay vivencias desvinculantes, hay vivencias de violencia, digamos, simbólica o física entre los sujetos, pero también violencia simbólica ejercida por la comunidad o por el mismo Estado, ¿sí?, que propicia justamente el desarmar la trama vinculante. Y para que un niño tenga un lugar en esa familia, para que un niño pueda subjetivarse, digamos, un nuevo ser pueda subjetivarse en familia, es necesario que el conjunto social también anticipe y propicie ese reconocimiento, esa, ¿cómo decirlo?, que arme una especie de, ¿no?, que cabe como una especie en el nido, un lugarcito para la próxima generación. Si el conjunto social, ¿no?, desestima, violenta o niega, ¿sí?, las posibilidades de que alguien pueda ser parte de una trama, ese niño nace, pero cae y se pierde, ¿sí?, en el reducto, digamos, de los costaditos del conjunto social. No sé si se entiende. Esto lo vemos en situaciones graves, en situaciones de exclusión, en situaciones de extrema vulnerabilidad, en situaciones de violencia de Estado, en situaciones de violencia política, ¿sí? Podemos poner ejemplos. Nosotros tenemos el ejemplo, el terrible ejemplo, ¿no?, de la sustracción y el robo de niños en la época de la dictadura, ¿sí? Pero también podemos pensar las situaciones de extrema violencia y vulnerabilidad social con los casos de exclusión social, podemos pensar la situación de los refugiados, ¿sí? Podemos pensar los campos de concentración. Digamos, en situaciones de extrema violencia simbólica, ¿no?, concreta, allí no está garantizado que aquel que pueda nacer va a estar sujeto en una trama que reconozca, ¿sí?, que el conjunto reconozca como propio. Ahí se quiebra un pacto implícito, pero que tenemos todos los sujetos con nuestro conjunto social, ¿sí? Es un pacto, como les diría, de como una psicoanalista francesa lo plantea como si fuera un coro, ¿no? Entra una nueva voz al coro y tiene que aprenderse la canción, ¿no?, porque si no, ese va a cantar otra cosa y no va a ser parte. Pero a la vez, el coro tiene que darle la partitura al nuevo para que tenga algo para reproducir. Y se arma una especie como de pacto, de alianza, como un contrato de reconocimiento mutuo. En situaciones de violencia, en situaciones de fragilidad, este pacto no funciona. Y muchas veces entonces somos los profesionales o los actores sociales que intervenimos en situaciones de crisis que propiciamos y reconocemos cuando esto no sucede. Y la pregunta puede ser, por ejemplo, les digo, la pregunta es del observable. ¿Qué pasó que esta mujer pudo con estos 2 hijos y con los otros 2 no los pudo criar? No pudo sostenerlos. Los dio, no, los abandonó, en la jerga, digamos, ¿no?, del sentido común. Y si uno va a empezar a ver qué ha pasado en esta historia de esta familia digamos, ¿no?, con tanta dificultad, va a encontrar situaciones de subjetivación de la función. Esta mujer que en un momento no pudo y no encontró una trama de significación que la aloje a ella como adulta, no pudo, digamos, ejercer la función. Y quizá en otro momento, ya sea con la formación de un vínculo significativo con otra pareja, con una vivencia de inclusión en una trama de significación vincular social, ahí pudo ejercer. Entonces, no es que a un hijo lo quiso y otro no. Digamos, hay algo también en función de la generación de posibilidades para ejercer estas funciones. La parentalidad, lo que llamamos la parentalidad, ¿no?, la función parental, que también está explicitada, posibilitada u obstaculizada por la inclusión en un conjunto
que le dé reconocimiento. ¿Sí? Entonces, por eso hablamos de la familia que podemos construir, porque todos podemos construir, no solamente nuestra familia, sino con nuestro accionar podemos también propiciar a la trama vincular familiar con la que también vamos a trabajar, de acuerdo a nuestra intervención. Este mundo que ha cambiado y que ha quedado dado vuelta antes de la pandemia, me estoy refiriendo a la crisis de la posmodernidad pre-pandemia, nos habla también de muchas formas de ejercer la parentalidad o la pluriparentalidad. La pluriparentalidad es porque cuando, por ejemplo, las funciones parentales se ejercen, ¿sí?, de varios vínculos que no solamente una alianza, ¿sí? Por ejemplo, en un proyecto monoparental, ¿sí?, también hay una presencia de otras parejas o de otras familias que intervienen en la posibilidad de la crianza de este hijo. O dos parejas, ¿sí?, o tres personas que no son pareja deciden sostener un proyecto de parentalidad, ¿sí? Como serían, por ejemplo, los casos, por ejemplo, de subrogación de vientre, o la posibilidad de, ¿sí?, inseminación artificial con un donante, y ese donante es un donante, pero luego va a haber una figura que no es el donante, que también participa en la crianza, como, ¿no?, y que no hay un proyecto de pareja, pero sí un proyecto de familia. Estas mociones, digamos, actuales, estas formas actuales de ejercer la parentalidad, ¿sí?, vienen también a raíz de que ha caído con los ideales de época de la modernidad también ciertas organizaciones de significados que decían, este es el camino, ¿sí? La pareja heteronormativa, ligada, digamos, a la exclusividad monogámica, ¿sí? La familia como una institución que implicaba el acceso a el estatuto cívico del adulto, ¿sí?, sentar cabeza, casarse, tener una casa, digamos, la convivencia como un proyecto compartido. Estas cuestiones no es que dejaron de estar, es más, es la realidad de muchos de nosotros cotidianamente, pero ha dejado de ser la única vía por donde transcurre el deseo de hijo, el deseo de formar una familia, y la pregunta de, ¿no?, ¿cuál es mi proyecto en la vida? Esto dejó de ser, como puedo decir, como el sendero marcado como el único que tiene legitimación. Y encontramos hoy por hoy múltiples modelos de formas de ser familia en donde no hay un modelo por sobre el otro que jerarquice, digamos, esto es familia, esto no lo es. Entonces encontramos acá la lógica de la diversidad. La diversidad en el plano de la trama vincular tiene que ver con esto, con la yuxtaposición y la proliferación, digamos, de múltiples modelos de organización familiar, en donde la significación de familia es como si fuera un modelo para armar. Cada familia fundamenta por qué es familia. Como decía un pequeño niño en una entrevista, ¿no?, que la mamá había acudido a un banco de esperma para inseminarse con un proyecto de familia monoparental, ¿no?, tuvo mellizos, y uno de los mellizos decía, ¿no?, un señor generoso, y el médico, ¿no?, había dos presencias para él en esta cuestión del mito del origen, de la construcción del origen. Era un señor generoso que había donado esperma, y el médico que había posibilitado la inseminación. En estas figuras, digamos, él también los hacía partícipe, ¿no?, y gracias a ellos la posibilidad del deseo de la madre de tenerlos. Quiero decir que esto no ha cambiado la necesidad de los niños de poder insertar su existencia en un ¿por qué nací? ¿Quién me hizo nacer? ¿Quién me dio la vida? ¿Por qué estoy acá? Si yo no lo pedí. Esto lo vemos cuando después el chico crece, ¿no? Porque, problema tuyo, si yo no pedí nacer, dice el adolescente. Bueno, el niño en un momento, antes de decir problema tuyo, se problematiza y dice, ¿yo de dónde vengo? ¿No? En esto, digamos, que todos necesitamos esta especie de construcción del mito, y este mito se va diversificando. Encontramos entonces otros relatos, otras formas míticas de explicar lo que seguirá siendo familia. Pero ¿cuál es el problema en este punto? Que encontramos también situaciones nuevas que no sirven los modelos previos para entender qué es familia. Y por lo tanto, hay también una vivencia de incertidumbre y de mucha zozobra en las representaciones que tienen los adultos y los niños y los adolescentes para hacer familia. Por eso decimos, en un mundo dado vuelta, ¿no?, ¿cómo pensar las funciones parentales? ¿No? ¿Cómo seguir sosteniendo
una de las lógicas principales para pensar la familia, que es la asimetría y el cuidado. Cuando decimos asimétrico, significa entonces que estas funciones son diferenciadas. Que hay tanto el sostén, el cuidado, como la regulación, ¿sí? La imposición de una forma de organización, la imposición de una ley que regula cómo son las cosas, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, qué está permitido y qué no, estas funciones implicarán una asimetría con respecto a los hijos. El ejercicio de la parentalidad incluye, decíamos, ¿no?, legalidades que diferencian a la familia de otros grupos sociales. Y esta asimetría sigue siendo necesaria y es constituyente. ¿Qué significa constituyente? Que para la constitución psíquica de cada uno de los sujetos, y más que nada los niños y adolescentes, es requerido que estos adultos puedan ejercer una función asimétrica, que no estén a la par, que no sean pares, que sean, podemos decir, iguales en su derecho de sujeto, reconocido por el otro, pero a la vez diferentes en la función que se ejerce. Y esto es una de las grandes crisis de este último tiempo, en donde, podemos decir, el mundo moderno que se fue cayendo, ¿sí?, como si fuera un mantel de una mesa que se va arrancando, ha tirado, ¿sí?, al piso también ciertos modelos que le permitían al adulto habilitarse y legitimarse como tal. La autonomía, ¿sí?, la independencia, la libertad, el ejercicio de sus derechos. Esta o la reglamentación, ¿no?, de los derechos humanos. Este adulto, ¿sí?, pasó a ser en poco tiempo, en medio siglo, ¿sí?, un objeto de consumo, un objeto de explotación, un sujeto que no sabe cómo hacer las cosas porque lo que aprendió de otros adultos no le sirve para explicar el mundo actual, ¿sí? Perdió autoridad, porque la noción de autoridad también cambió. Y entonces también, a partir de esta situación, ¿sí?, la caída de la representación del adulto autorizado a ejercer esta asimetría también cayó. Sumémosle, ¿sí?, la crisis también en función de los modelos, ¿sí?, autoritarios, ¿sí?, que prevalecieron también hasta mediados del siglo XX, del lugar del adulto, ¿sí?, también que ejercía como una especie de exceso, ¿sí?, de autoridad. Y el movimiento pendular de cada cambio generacional, ¿sí?, de ir como el lado inverso, más la pérdida de referencias del mundo moderno, que cae entonces en lugar de autoridad, en lugar del saber, ¿sí? La potestad que le da el Estado para regular ciertas cuestiones de lo familiar, porque el Estado también cae como una regulación, ¿sí?, unívoca en la organización de algunos momentos, ¿sí?, el auge de otras lógicas que no son las del Estado, sino son del individualismo, ¿sí?, del objeto de consumo del capitalismo salvaje. Todas estas nociones, ¿sí?, han hecho caer la referencia del adulto. Entonces, muchas veces nos encontramos con una situación, podemos decir, a la inversa de lo que se encontraban los psicoanalistas, los abogados, los trabajadores sociales de hace 50 años, ¿sí?, que era intervenir para acotar muchas veces esta especie de sobrefamilia, digamos, de exceso de autoridad, exceso de presencia, ¿no? Y hay que decirle, no, venga, hágase cargo, venga, usted dígale, venga, ¿no?, usted oriéntelo al hijo, venga, usted rételo, no, venga, no se vaya, no se me caiga. Hay que sostener a este adulto en esta asimetría para que pueda ejercer su función. Esto es todo, por ahí lo vemos en ciertas teorías más del sentido, digamos, el sentido común no, de la divulgación, de ciertas teorías psicológicas, ¿no?, que puede ser, por ejemplo, la teoría del apego, digamos, ¿no?, esta cuestión de hay que dar más la teta, los chicos tienen que dormir más con los padres. Entonces, bueno, pero ¿por qué? ¿Esto es una cuestión de moda? ¿Pasamos de que esto no se hacía a que se haga? No, tiene que ver con que han cambiado los discursos, porque han cambiado las prácticas, y porque han cambiado también las formas
de establecer el vínculo. Y las tramas vinculares se deshilachan mucho más rápido. Las tramas vinculares, entonces, se agujerean mucho más rápido. Las tramas vinculares encuentran obstáculos cada vez mayores. Y los que se nos pierden por allí son los chicos. Digo, se nos pierden, porque en realidad, ¿sí?, encontramos entonces como formas, digamos, de padecimiento, ¿sí?, falta de ser alojados en una trama significativa, ¿sí?, faltas de regulación o de regulaciones claras que organicen entonces las normas de funcionamiento en lo institucional, en lo familiar. Estoy hablando a grandes rasgos, no es que todo esto funcione así en todas las familias. Estoy hablando de, ¿no?, modalidades que hoy por hoy encuentran, ¿no? Leía una nota hace poquito en un diario español donde decían, ¿no? No lo deja, hablaban de, la nueva crianza, dice, no lo dejan pelar las papas porque se puede cortar, ¿sí?, pero puede ver una serie en donde se mata, como si fuera un juego infantil, aquel, ¿sí?, que se endeuda, ¿no?, o se descuartiza, ¿sí?, en un juego de la consola de juegos, ¿sí?, con tal de quedarse con el dinero del otro, como el GTA, digamos. Pero no puede cortar las papas porque se puede cortar la mano. Digamos. ¿Se entiende? Digamos, hay una especie como de sinsentido, ¿sí?, de contradicción, de falta de coherencia en ciertas regulaciones que coexisten y generan mucho malestar, mucha zozobra, tanto en los adultos como en los niños. La diferencia es que cuando el adulto se angustia, digamos, tiene elementos para contrarrestar históricamente con su posición de niño, para, digamos, reclamar a un otro en función, digamos, equivocado o no, reclamar a un otro, tiene una voz también para poder, ¿no?, levantar y reclamar a un otro, pero el niño está en una posición de dependencia y vulnerabilidad en ese sentido, no tiene ese mismo lugar, ¿sí? Por lo tanto, ahí decimos que se nos va cayendo este lugar de niño. Y pasa a ser, por un lado, entonces, como un objeto totalmente deseado e idealizado, ¿sí?, en función del derecho de los niños, del futuro están los niños, pero por el otro lado, se vuelve entonces cada vez, como dice Caes, un psicoanalista también francés, ¿sí?, la punta de un hilo muy débil. Así como después va a explicar Marina Canal el tema también de los viejos, como la otra punta, digamos, ¿no? Son, por un lado, como aquellos objetos de cuidado del discurso social, pero a la vez son también los extremos de los lugares de vulnerabilidad, en tanto a veces en uno en otro, no son reconocidos como sujetos de derecho en el sentido de la posibilidad de poner su voz en el pedido directo de intervención. Y aquí entonces está la diferencia, ¿no? Sin esa vivencia, digamos, de la asimetría regulada y cuidada, el crecimiento, sin eso, el crecimiento puede volverse un desamparo desvinculante, cuando en realidad en la adolescencia el crecimiento va a implicar un desamparo, porque justamente, ¿sí?, la adolescencia será ese momento, ¿sí?, del despegue de las referencias parentales, del despegue de las referencias familiares para ir logrando un pensamiento autónomo, posibilidades de conexión con su propio cuerpo sexuado, búsqueda de referencias de otros sujetos pares para poder explorar allí su sexualidad, ¿sí?, armar un proyecto propio más allá de las intenciones o las motivaciones conscientes e inconscientes de lo familiar. Esto implica ya un desamparo. El adolescente tendrá que animarse en las posibilidades que tenga, ¿sí?, de sentir ese desamparo y poder cubrirse, como si fuera una colcha, ¿no?, hecha llena de pedacitos de telas de otros, poder cubrirse un tiempo con lo que vaya encontrando en el afuera de lo familiar. Hasta que con eso va armando, podemos decir, ¿sí?, también un modelo para armar, ¿sí?, una representación identitaria que tenga partecitas de lo conocido y elementos novedosos, más allá de lo familiar. Pero si este crecimiento se da en una vivencia de desamparo familiar, allí esta salida de lo familiar se vuelve entonces allí un riesgo subjetivo, ¿sí? Ahí encontramos entonces que la salida adolescente se vuelve una caída, digamos, de una trama de subjetivación, ¿no?, contenedora, regulada,
¿no? Del afecto. Cuando digo el afecto, no solo hablo del amor, sino también hablo de las posibilidades del reconocimiento, las posibilidades de que alguien pueda decirle al adolescente: sí, perteneces acá, pero tenés derecho a ser distinto, y si sos distinto no tenés por qué dejar de pertenecer, ¿no? Digamos, estas posibilidades que muchas veces, ¿no? Vemos que está como negado desde las tramas vinculares actuales, ¿no? En función, digamos, o sos un niño que necesita atención, ¿no? O si no sos un niño que necesita atención, ya sos un adulto, ¿sí? Que tenés que hacerte cargo de vos y ya deberías saber lo que querés, ¿sí? No, los adolescentes pasan, digamos, con esta especie de trampa, ¿sí? O me quedo aquí, en el lugar infantil idealizado, ¿sí? O si crezco, ¿sí? Me quedo por fuera, digamos, de toda posibilidad de quedar entramado en estas cuestiones familiares. Estoy pensando en situaciones en donde, ya sea por fracaso escolar, ya sea por crisis identitaria, por reconocimiento de cambios en la identidad sexual y las representaciones de género, ¿no? Los hijos plantean allí, ¿no?, nuevas problemáticas a las familias, en donde lo que está allí es el reconocimiento de la diferencia, ¿sí?, dándole un lugar en la trama vincular. ¿Se entiende? Tramas vinculares donde son como medio tramposas. O sos lo que nosotros queremos que seas, o no sos. ¿No? Y en ese sentido, estas rupturas de la trama se vuelven entonces una situación en la que hay que intervenir, ¿no? Una situación de una muchachita con un cambio de identidad, que pedía un cambio de identidad desde la ley, digamos, la posibilidad de acceder al cambio del DNI, y se jugaba, digamos, en esa situación, ¿no?, en una historia muy compleja, de su prehistoria, podemos decir familiar, se jugaba allí, entonces, no solamente ser otra, digamos, en función de lo que antes era, que en este caso sería ser otro, ¿no? Pasar de tener una representación para la familia de hija, a poder habilitar su registro de sentirse, ¿no?, como representado por lo masculino, con su nombre de varón. Ya no se trataba solamente esto, sino que era a costa de perder este lugar familiar, ¿sí? Lo que estaba en juego allí era a costa de, ¿sí? Digamos, para poder crecer se tenía que desvincular, ¿se entiende en este punto? Cuando eso se pone en juego allí, obviamente estamos hablando ya de riesgos subjetivos mayores. Pero también hay que poder acompañar a estas familias, porque lo que se pone en juego de esta manera no es algo que se le pasa solamente al adolescente, es también acompañar a estos adultos en una realidad impensada. Pongo ese ejemplo, pero podría poner cualquier otro ejemplo, ¿sí?, a una realidad impensada de lo que nunca pudieron representar, de que esto era posible que sucediera. Y entonces allí el objeto de intervención no es solamente el adolescente o el niño, el objeto de intervención es la trama vincular. Solamente así uno va a poder entonces ir propiciando, ¿sí?, estos procesos de subjetivación, de crecimiento, de amparo, ¿sí?, de diferencia. El trabajo adolescente, y más que nada voy a centralizar un poco lo que son estos últimos 2 años, ¿sí?, plantea entonces ser adolescente implica, ¿sí?, un riesgo, implica afrontar el riesgo de sentirse, digamos, por fuera de lo conocido, por fuera de lo familiar, una exploración del mundo más allá de la representación, digamos, infantil, ¿sí?, que tuvo hasta ese tiempo. Y aquí yo lo pongo desde el lugar de la palestra era el lugar, ¿no?, que usaban los griegos para los combates que tenían los jóvenes, ¿sí?, de destrezas, ¿sí? Tenían que demostrar allí la destreza, y competían en la destreza, pero también era el lugar donde ponían en juego su palabra, ¿sí? Eran lugares donde había entonces también discursivamente como una especie de campeonatos para poder decir y explicar el motivo de cada quien. Lo que luego fue tomado en la plaza pública, el banquito, me subo al banquito y digo, ¿no? Tomo la palabra pública y la expreso. Esta palestra
digamos, en el trabajo adolescente, implicará siempre un riesgo necesario. Así como decíamos, hay una especie de desamparo necesario para crecer, también hay que afrontar riesgos necesarios para ser adolescente. Riesgos necesarios, ¿por qué? Porque sin la vivencia del riesgo, ¿sí?, nadie poder también, ¿sí?, desarrollar, construir herramientas nuevas frente a lo desconocido, que implicará esta exploración del mundo, ¿sí?, nuevo, más allá de la vigilancia, la mirada, la presencia del adulto. Ahora, el riesgo necesario no puede ser un riesgo excesivo. Por eso está la idea, y esto lo tomo también de un psicoanalista argentino, que habla de los adolescentes como funambulistas, ¿no?, haciendo equilibrio en la cuerda floja. Si la cuerda está demasiado rígida, digamos, y el adolescente, digamos, no puede transitarla, ¿no?, o se lastima, digamos, se cae. Si está demasiado floja, ¿sí?, esta cuerda no puede, más allá de las potencialidades que pueda tener este adolescente de transitarlas, ¿sí?, no va a llegar a la otra orilla. La función entonces de los adultos, los padres, los adultos referentes, los docentes, los profesionales, es justamente crear palestras de riesgos, podemos decir, ¿no?, posibles, lugares donde el riesgo sea, digamos, representado, pero a la vez sean posibles de ser transitados. Y esto es un poco lo que no sucedió como efecto de la pandemia, que los grandes, digamos, las grandes conclusiones, digo grandes porque fueron siempre muy estrepitosas con respecto a la resonancia que tuvieron de este último año y medio, dan cuenta no del efecto COVID como la cuestión infectológica, digamos, en los jóvenes, sino el aislamiento. El aislamiento sufrido por niños y adolescentes justamente, podemos decir, aflojó la cuerda, retiró, ¿sí?, esta especie como de palito que permite el equilibrio, y dejó a los adolescentes y a los niños en una situación, ¿sí?, de no poder representar, ¿sí?, la vivencia exploratoria, la vivencia del riesgo, la vivencia de la conexión con el otro, la destreza de sus propias posibilidades y la confianza en registrar sus propias posibilidades, ¿sí?, al salir de lo familiar. Y ha tenido lo familiar con una connotación de hiperpresencia, ¿no?, que en una especie digamos, de encuesta que nosotros hicimos, en encuestas que hicimos de una investigación a mi cargo sobre el efecto de lo digital en el vínculo de padres e hijos adolescentes, la primera parte trabajamos, justamente nos agarró la pandemia, trabajamos, ¿no?, el efecto del encierro, digamos, la vida en familia y la regulación de ese tiempo en familia con hijos adolescentes en la casa. Y lo que aparecía justamente era, por un lado, la intensificación, obviamente, de todo lo digital, que es lo que hicimos todos para sobrellevar la vida diaria, pero por otro lado, una especie de no distinción, una especie de indiscriminación, ¿no?, de límite, de regulación, de horario, de modalidad, ¿sí?, hasta del propio cansancio. Es como si el sujeto hubiera quedado sin poder actuar ni organizar lo que sentía y lo que pensaba. Por un lado, el efecto traumático de la pandemia, pero esta sensación de encierro también dejó más que nada a todos, a los adultos, a los niños y a los adolescentes, pero más que nada a niños y adolescentes, sin la posibilidad de demarcar espacios. Entonces, en aquellos que lograban un poco esta demarcación, ¿no?, podemos armaban como una especie de un como si. Entonces, jugar a los juegos, a las consolas, a las 4 de la mañana era lo exogámico, era lo extrafamiliar, ¿se entiende? Vivir a contraturno era una forma de decir, nosotros entonces acá no somos los adultos, somos los hijos, ¿sí? Distribuirse, por ejemplo, bueno, algunos manejaban en la compu, otros desde el celular, otros en la consola, bueno, eran como nuevas formas de encontrar algún tipo de circulación de la diferencia, pero en algo que se borraba, por un lado. También se borraba el tiempo de ocio, el tiempo de escuela, el tiempo de trabajo, en esta especie de simultaneidad sincrónica, ¿no?, y de virtualidad 24 horas de todo el día.
Entonces lo que pareció también es que el tope lo ponía el cuerpo. No había palabra o regulación que pusiera tope a la experiencia, sino el cansancio, el dolor de cabeza, la somatización, ¿no? Como una forma de tope extrema. Había que llegar, digamos, a esa vivencia para que algo pudiera frenar, lo que de otra forma tenía como toda una indistinción. Es interesante porque la preocupación típica de los padres con respecto a los hijos, en época no pandémica, con respecto a lo virtual digital, eran los peligros, los riesgos, el grooming, ¿no? La violencia, cómo se seleccionaban los materiales, le pedían a los chicos las peleas por la clave, no la clave, dejar la play para cenar, esa regulación del adulto, encontrando, en el mejor de los casos, alguna forma de regulación, ¿no? De la vida en familia. Y lo que veíamos también en tiempo de pandemia era una suspensión de estos temas, en donde uno podría pensar, por un lado, el riesgo era tanto, porque aparecía la muerte todo el tiempo como un riesgo de la pandemia, ¿no? Enfermar y morir, no sale, se enferma y puede morir. El riesgo era tanto que cualquier otro riesgo estaba minimizado. Nadie regulaba nada. Entonces el niño que no podía ver material, ¿no? ¿Qué sé yo? Solo y navegar por internet a los 5 años, el Google, ahora estaba todo el día ¿no? Con la tablet o la computadora y nadie veía nada. Digamos. ¿Se entiende esta especie? Una especie de suspensión, ¿no? De la regulación, el cuidado, porque estaba todo supeditado a este riesgo mayor. Y lo que fue más violento, y estamos en este tiempo, yo le decía yo a mis colegas aquí, no estamos en pospandemia, todavía es pandemia, la pospandemia la veremos bastante después, ¿no? Es que en este tiempo se le exige al niño y al adolescente, y al adulto también, se nos exige a todos, hacer como si no tuviera costo, y no hubiera tenido costo todo este proceso. Si ustedes ven, hace poquito salió una nota ayer o antes de ayer en un diario y hablaba de la ansiedad, la angustia y la apatía como las primeras formas de expresión sintomática y afectiva en los jóvenes, ¿no? Y me decía un docente de un colegio secundario que ya no sabe qué hacer para convocar la atención y que realmente se vuelve insoportable, digamos, en la presencia del aula, ¿no? La situación de estar con gente que no está ahí, nadie está ahí, dice, ¿no? Y la forma de convocar que tuvo fue llevándoles esta nota, ¿no? Yo conocí la nota por esta persona, por este profesor, llevándoles la nota para hablar, y ahí dice, hablaron todos, porque en realidad lo que pasó con la Revolución Rusa importa 3 cominos. Necesitamos hablar de lo que nos pasó. Necesitamos hablar, ¿sí? De lo que poder representar lo que nos pasó, la dificultad que tenemos en pensar, la caída que se nos arma de las ideas que teníamos antes, las preguntas totalmente angustiosas de cómo va a ser el mundo después de unos años, si esto va a terminar, no va a terminar, ¿no? Esta especie como de abulia y apatía en donde nada importa y donde todo da como una especie de fiaca terrible, ¿no? Y una energía no disponible para proyectar es uno de los riesgos. Esperen que me pasé una filmina. Digamos, ¿no? La incertidumbre en tiempos pandémicos tiene que ver, entonces, voy a centralizar acá en 2 riesgos, digamos, ¿no? La pérdida del investimiento ligador al semejante, perder la trama, ¿sí? Esta desconfianza, esta especie de dificultad en conectar con el otro, ¿no? Un adolescente me decía, pero ¿cómo quiere que vaya en micro si hace unos meses yo estaba en el micro y me podía morir? ¿Cómo quieren que me vaya en micro? Ella hablaba de que los padres le decían ahora que ella seguía pretendiendo que el padre la lleve a todos lados cuando ella es grande y puede ir sola. Y ella de lo que decía, no me puedo mover sola. ¿Se entiende? No puedo moverme sola, no puedo confiar en salir al mundo y moverme sola. El otro no es confiable la experiencia de afuera. Por más que me digan que no, porque por más de que ahora suban, bajen los casos, que la vacuna, digamos, psíquicamente hay un montón de cuestiones a procesar. ¿Cómo es eso ahora de volver a estar en una situación con el otro? ¿Cómo volver a estar, digamos, confiando? Porque con el otro están, pero confiando en la situación con el otro. Y por otro lado, la desidentificación de los propios ideales, digamos, ¿no? No se encuentra un sentido que, podemos decir, que tense
esta soga hasta la otra orilla y que le dé al adolescente, ¿no?, la valentía suficiente para subirse a la soga y hacer equilibrio para llegar a la otra orilla. ¿Qué me dice a mí el futuro acerca de lo que yo podría hacer? Si mira lo que pasó, ¿no? Si mira lo que sucedió, digamos, ¿qué me dice? ¿Qué podría hacer? ¿Cómo proyecto yo? Convengamos que nadie puede a esta altura, y nos pasa a todos los adultos, proyectar en la agenda lo que haremos en marzo, lo que va a pasar en febrero, ¿no? Si el adolescente está justamente en este momento de tramitar, ¿qué podré ser, no hacer? ¿Qué podré ser yo con esto que soy y que tengo, ¿no? Estos justamente son los puntos complejos, ¿no?, en donde encontramos entonces esto que aparecía, ¿no?, esto que dice Ana María Fernández, una psicoanalista argentina, que habla, ¿no?, de abatimientos existenciales, plusconformidad o desbordes de lo pulsional. Plusconformidad es, me importa todo lo mismo, no importa, lo que sea, no importa, ¿no? Una especie de conformidad, pero no a gusto, sino una conformidad donde nada tiene significación ni relevancia. Y por otro lado, ¿sí?, un desborde pulsional salido de cauce para sentirse vivo, ¿sí? El consumo de objetos, el consumo de tóxicos, ¿sí?, las adicciones, como una forma de decir, o las autolesiones, como una forma de decir, estoy sintiendo algo tiene aquí, algo me convoca, ¿no? Estoy simplificando, la cuestión es mucho más compleja que lo que estoy diciendo, pero pongo ahí como un ejemplo, ¿no? Digamos, una formas, digamos, donde el impulso vital encuentra formas no sanas, podemos decir, ¿sí?, no muy propicias, ¿sí?, para encauzarse de alguna manera, para expresarse de alguna manera, ¿sí?, del estar vivo, de desafiar esto tan mortífero que son que las cosas no tengan un sentido. Esta sería, por un lado, como gran desafío para poder como construir, para poder poner palabra, y creo que aquí, cerrando ya, las herramientas que vamos a tener, ya sea que derivemos una familia en una situación, pues, a veces a un centro de atención de violencia, que acompañemos a una familia a la tramitación de los documentos de los chicos, ya sea que intervengamos con la problemática escolar en una situación de bullying. La idea es siempre poder representar para poder pensar, digamos, tratar de poder poner la experiencia de lo sensible, de lo que nos pasa, digamos, para poderlo pensar y representar, armar un escenario pensable para luego poder hacernos estas preguntas, ¿no? La vida cotidiana se ha fragmentado, se ha suspendido por un tiempo la discriminación, porque esto nos pasó a todos, no hubo un lugar del universo donde no pasó, con lo cual eso opera psíquicamente también como que no hay nadie que zafó de la experiencia pandémica. Entonces, pensemos, si esto es muy terrible para un adulto, que no hay escapatoria, podemos decir así, para el niño y el adolescente no hay garantía, nadie zafa, el adolescente, digamos, piensa, el adulto sufre como yo, o peor, porque encima el adulto se vuelve riesgo, le queda menos tiempo, se puede enfermar, lo que a mí no me mata, a mi padre o a mi abuelo lo mata, digamos, todas estas significaciones se ha vuelto más complejo. Entonces, otorguemos palabra, otorguemos posibilidad de representar la trama, de intervenir en los vínculos para propiciar espacios de comunicación, no demos por hecho, no demos por hecho que esa persona que está allí está pudiendo con su situación porque es adulta, no demos por hecho que ese niño o ese adolescente está allí, digamos, no viéndose afectado por esta realidad que los adultos tienen que manejar. Eso es un poco el mensaje que por ahí propicio desde acá, ¿no? Digamos, la posibilidad de abrir estas preguntas para construir. Esto sería para mí el desafío, sí, de la pospandemia, que será esto, ¿no? Establecer nuevas vías de preguntas, de formulación, ¿sí? Y como pasó en este curso del colegio secundario, ¿no?, hablar de lo que pasa y de lo que siente, fue mucho más fructífero en este punto que seguir un cronograma de clases para terminar el año como si no hubiera pasado nada. Y en esto lo pensamos en todo, si lo sacamos de lo educativo, lo pensamos también en lo organizativo, en lo institucional, o en lo personal, ¿sí?
vamos a ver qué es esto lo que vamos a necesitar. Un gran trabajo de metabolización, como les diría, digestiva, ¿no? De esta vivencia traumática, en donde el profesional tendrá que estar, ¿sí?, en su lugar propiciando, digamos, no dando por sentado. Bueno. Gracias por la atención, de dejar de compartir. Ahí está. Perdón si fui rápida, pero bueno, entonces me le fui. No, Gaby, muchísimas gracias. La verdad que el auditorio en un silencio como de, así de mucho interés en escuchar ¿no? Todos tus planteos, todo este recorrido. Bueno, están agradeciendo y diciendo en el chat que lo excelente la exposición, ya irán apareciendo, ¿no?, las preguntas o comentarios, por ahí no son preguntas, Sí, quizás son comentarios. reflexiones, claro, ¿no? Yo pensaba, vos ibas hablando y yo pensaba en múltiples situaciones por ahí del consultorio, que por ahí no es necesariamente lo que a veces nuestros equipos se encuentran, pero sí la realidad de cómo como adultos, ¿no?, de los que tenemos más de 40, nos encontramos ¿no?, con hijos, hijas, hijes que nos confrontan, ¿no?, al extremo de nuestras convicciones y de nuestras crianzas y de nuestra cultura. ¿No? Yo recordaba un paciente de 20 y pico de años, que su padre tiene 50 y pico, a su vez el padre de su padre 80 y pico, que hasta su padre lo criaron usando pantalones cortos, ¿no?, hasta más de los 12 años, que empezó a pintarse las uñas, y esta cuestión, ¿no?, de las masculinidades, cuestionando. Y lo complejo decía, ¿cómo yo voy a pretender, me decía mi paciente, mi papá entienda que yo me pinté las uñas no es un sinónimo, ¿no?, de homosexualidad, aunque lo fuese, ¿no?, pero del padre y el abuelo, ¿no?, en esta versión de la transmisión cultural, ¿no?, de lo permitido y lo no, lo que vos decís, cómo se tiene que tensar esta línea de lo permitido dentro del contexto familiar, en términos, ¿no?, de la vivencia cultural de ese adulto, ¿no?, porque de esa vivencia no solo subjetiva, sino cultural, lo que para una persona de 50 y pico de años era en su momento lo esperable, lo vivible en términos de un adolescente, ya no es lo que se transita en la adolescencia en la actualidad. Después otro paciente recordaba que empezó a pintarse las uñas más chiquito, de 15 años, y la madre llamándome de lo más inquieta porque le dijo, no solo que a partir de pintarse las uñas, le dijo que era bisexual, si yo sabía si había tenido una experiencia homosexual. Yo digo, no se trata de eso, se trata de que lo que él dice es que no sabe si es homosexual o heterosexual. ¿Por qué va a decir que es heterosexual si no lo sabe? Entonces, darse la posibilidad, digamos, nos enseñan todo el tiempo los chicos y nos muestran, sí. ¿no?, Y en esto que vos, este camino es posible, esto que ¿no? vos decís es fundamental, porque en realidad ellos nos enseñan, nos demuestran, nos confrontan, nos plantean situaciones. Pero el riesgo sería ahí, digo, el riesgo finito, ¿no? Sería ahí pensar que no por esta confrontación y por lo que ofrezca de novedad la posición del hijo, el adulto tiene que perderla al lugar de adulto. Porque el adulto sería pensar, nosotros también sería pensar, caer nosotros en la ilusión infantil, de que antes los adultos sabían y ahora no saben. No, antes los adultos tampoco sabían. Pero antes había, digamos, una especie de legitimación de que había un modelo, ¿sí? Y que ese modelo, que el adulto tampoco sabía, pues el adulto también ahí fallaba y también le pasaban un montón de cosas. Pero él referenciaba a una palabra externa. El adulto no sabía, pero referenciaba a una palabra externa. Y esto es lo que ha caído, digamos. El adulto ya no puede referenciar en una palabra externa. El adulto de ahora, nosotros, tampoco sabemos lo que nuestros padres tampoco sabían. Pero lo que falló es la palabra externa a la que se podía referenciar. El riesgo es pensar que entonces, como no hay una palabra externa, la única palabra válida es la de los chicos. Y no por desacreditar lo que el niño habla de sí, sino por pretender entonces que ese niño queda solo con esa vivencia que todavía no sabe. ¿Se entiende? Porque la otra es pensar entonces que como no sabe, ya debería saberlo, y lo que dice ya está. ¿Se entiende? La idea también es dejar solo a ese niño o el adolescente con lo que cree que sabe, cuando no tampoco lo sabe.
y que hay que dar un tiempo, y hay que bancarse, podemos decir así, en términos vulgares, hay que bancarse, no saber junto con el hijo, ¿no? Y hay que decir, mira, yo tampoco lo sé, vos tampoco lo sabés, ya nos daremos el tiempo, ya vamos a saber. Y ese ya vamos a saber es un acompañar del el no saber del hijo, pero no dejarlo solo en el no saber, ni tampoco llenarle con el saber propio, digamos, ¿no? Porque si no, ese lugar finito es complejo, digo, es la parte más compleja de la vivencia adulta, es, digamos, reemplazar su propia angustia y no saber con el supuesto saber del hijo, cuando el hijo todavía no sabe. Entonces muchas veces dice, ay, porque si él ya sabe que... No, todavía no sabe. Lo que pasa es que yo no sé qué hacer con eso que no sabe. Yo no sé qué hacer con lo que yo no sé. ¿No? Y hay que acompañar en ese proceso. Hay que poder también como profesionales decir, démonos un tiempo hasta que algo vos puedas saber. ¿No? Y que puedas también tolerar el dolor de que tus padres no saben y no entienden. Sí, en ese Y a los sentido, padres decir, ¿no? claro. Esa es parte de la parte más difícil. Digo, Esto y que nos decías pasa como también, padres y como profesionales, porque uno claro, profesional tampoco sabe. esto de acompañar al adulto en esto, ¿no? En este caminito tan Claro, finito que vos decís de estar y no estar. También una sí, paciente en esto de su viaje de egresados, atrasado, de egresados del primario, atrasado obviamente por toda esta situación pandémica, y con una situación de ansiedad y ataque de pánico muy chiquita que se potenció por el inicio, el retome de la escuela en modo sí, presencialidad pleno, que la escuela sí, poco le dio lugar. Hubiese sido re interesante este trabajo que vos decís que hizo ese profesor, que se pongan a hablar de la claro. ansiedad que le generó a esta nena en medio de la clase, un ataque de pánico, encontrarse de repente Sí. con 30 y pico de compañeros, ¿no? En el aula que hasta hace 3 días iban 10 o 15, y, y de repente esta mamá, esta versión del apego, dice, bueno, como se fue de viaje, como está muy pegota conmigo, no la llamo, no le pregunto cómo estaba. Si hacía 3 días que una nena de 12 años estaba sola en Córdoba, sí, pero ¿por qué eso no se te ocurre preguntar, no? O sea, esta cosa de no saber, y vas a estar todo el tiempo como, o sea, es un laburo cotidiano, chiquito, Mm, y de mucha sí, presencia y de acompañamiento, sí, digamos, sí, ¿no? Y esto de la ansiedad, los chicos lo he visto yo en varios pacientes, no sé, sí, también, ¿no? En relación al retorno a la presencialidad plena a la sí, escuela, ¿no? Fue un impacto, porque no sé, para los docentes también, pero sí, para los chicos pero fue... no porque todos estaban como felices de retornar, lo que no se podía dimensionar era el costo de Exacto, haber estado aislados. encerrados. Eso, digamos, estaba manifestándose ahora un costo de lo que se suponía que el chico estaba bien, estaba en su casa. Esta es la situación. Y entonces, por eso digo, no hay, por ahí el gran trabajo como equipos, digamos, es no dar por supuesto, digamos, habilitar la pregunta, habilitar el acompañamiento, dar un tiempo a que esas cuestiones se puedan procesar. Pensaba en situaciones de trámites, en situaciones complicadas que también la pandemia dejó todo suspendido, digamos, ¿no? Entonces todo está con cosas como atrasadas. Y esa vivencia de atraso no es lo mismo si estaba esperando, no sé, un órgano para hacer un trasplante, si estaba esperando un documento para anotarse, si estaba esperando la sucesión para la herencia, digamos, no es lo mismo, pero toda esta especie de demora, de tiempo de suspensión, no es que ahora cuando se abre la puerta, listo, retomamos y arrancamos. Hay un proceso de efecto en todo ese tiempo que no se pudo hacer lo que uno tenía en mente, que era su vida cotidiana, que también tiene un efecto singular, ¿no? Entonces digo, la gente va a llegar entonces con demandas de más ansiedad, de más dificultad. Pensemos que todos estos efectos se va a trasladar a la demanda, ¿sí? Al no poder, al no saber, yo no sé cómo antes lo hacía y ahora no lo puedo hacer, o esto que decíamos, a no soportar la exigencia. No, hay poca tolerancia a la exigencia. Tengo que estar acá, tengo que estar allá. Para algunas cosas estamos en lo virtual, para algunas cosas estamos en lo presencial. Como digo, no me da el cuerpo, no me da la cabeza para poder estar. Y los chicos en la escuela dicen, no les da la cabeza para poder pensar. No hay un remanente de energía psíquica para poder investir el conocer, el investigar, el hacer de cuenta que el mundo está así como estaban los libros en el 2019. No hay forma, porque no alcanza esa materialidad psíquica para abordar esta situación. Entonces, digo, bueno,
Entonces, el mejor lugar donde puede estar un chico es en la escuela, pero una escuela que dé lugar y aloje a estas expresiones, digamos, ¿no? Y que dé lugar también a la tramitación, temores, duelos, ansiedades, ¿no? También de los adultos. Digo escuela por decir el trabajo, es lo mismo, ¿no? Decía otro día una colega trabajando en una oficina, me dice, no puede ser que cada vez que tosa alguien yo me ponga nerviosa. Y sí, ¿cómo no? ¿Cómo no puede ser? Si en realidad la tos del otro se vuelve un riesgo, digamos, en el sentido de lo que se ha significado, y uno ha quedado con eso también impregnado de miedo. No por ser adulto y por ser profesional, formado y saberla, y por ser vacunado, ya eso no asusta, digamos, ¿no? Esta situación, que creo que va a tener efectos más allá de lo inmediato, digamos, ¿no? Sí. Y va a afectar la vida en los equipos, en la vida de relación con los otros. Que los está teniendo, porque me parece que, y en referencia un poco a la escuela, lo que vos decías, ¿no? Todos queríamos, los chicos inclusive querían volver a la escuela, no quieren saber más nada ahora, ¿no? Los que han podido volver, eso también es cierto, ¿no? Porque además también, esto que vos decís, ¿no? Digamos, acá no como si nada hubiese pasado, ¿no? Están los exámenes, están las exigencias, es el aprobar, cuando en realidad acá de lo que se trata tal vez es de otra cosa, de otra cuestión. Esto de lo que vos decías, ¿no? Poder hablar de otras cosas, o de lo que les pasa, tal vez, y no sé si es tan importante aprender lo que, digamos, la Revolución Rusa, como vos decías, y aprobar, ¿no? Que hablar de eso que viene silenciado y que tal vez se transforma en esto que Karina nombraba, la ansiedad u otros síntomas en el cuerpo. Lo que pasa, claro, lo que pasa ahí, por eso son las incoherencias de la propia experiencia, digamos. Esto es el adulto, por eso el adulto hace un paso y se muestra incoherente. Esto es lo que sucede, ¿no? Porque si no es tan importante la Revolución Rusa, ¿para qué le dijiste al profesor que ponga todo el año, ¿sí? Clases y clases y clases y clases y clases de historia y geografía, si no es tan importante? Como es importante, vos hiciste, ¿no? Sostuviste esto. Entonces, después no puedes decir que no es importante. El mismo adulto está todo el tiempo contradiciéndose. Y el adolescente te mira y te dice, estás loco. ¿No? El loco e incoherente sos vos, no soy yo que dice que no quiero hacer nada y me quiero levantar de la cama. ¿No? El adolescente justamente denuncia esa situación de incoherencia del adulto. Y el riesgo es, ¿sí?, no pescar allí algo de esta incoherencia y seguir pretendiendo que el adolescente, ¿no?, niegue su cordura, podemos decir así, y los equivocados sean ellos y no nosotros, digamos, ¿no?, en este punto. Si se puede todo, ¿por qué no puedo? ¿No? Ahora los alumnos universitarios también lo mismo, dicen, ¿no? Puedo hacer todo, pero no puedo estar... Bueno, son las incoherencias de los sistemas. Y esto, no hay un mundo adulto perfecto, ni nunca lo hubo. No es que ahora estos son adultos, digamos, fallamos, vinimos fallados, no, nunca lo hubo. La ilusión infantil es pensar que los adultos sabían, y que nos garantizaban, ¿sí?, como la mejor forma de crecer y de llegar, ¿sí?, a la otra orilla. Y en realidad cada generación pagó sus costos, digamos, con la decepción. En este momento la cuestión se complica, obviamente, porque la noción de futuro y de otra orilla es la que se nos está desarmando. Y hay que construirla junto con ellos, digamos, ¿no? También para el adulto. Por eso digo, hablo de una trama, porque esto no es un trabajo singular con niños y adolescentes. Implicará también ahí la presencia del adulto que pueda acompañar, generar, ¿no?, intervenciones posibles, digamos, con ellos. Pero bueno, no quiero hablar más, quiero escuchar por ahí si hay otras preguntas, otras dudas. No han aparecido preguntas. Acá comenta una compañera de la dirección, Jimena, dice el plus de la precariedad material, ¿no? De la realidad de ¿no?, los colectivos vulnerables. Exacto. Exacto. Ahí yo te diría, más que hay un plus cuantitativo y cualitativo, podemos decir, ¿no? No es solamente que hay más precariedad porque hay menos, digamos, recursos materiales o económicos, o a veces simbólicos y culturales también, sino es podemos decir, la vulnerabilidad cualitativa de la trama. Es una trama que es mucho más vulnerable porque se desarma con más facilidad, ¿sí? Si bien esto no tiene características por clase social,
estamos en presencia de otras formas de lazo social en donde las tramas se arman y se desarman con mayor, podemos decir, contingencia, ¿sí? Un grupo se arma y se desarma en función de situaciones, ¿sí? La situación, ¿no? Decía Leukovics, un historiador argentino, la situación arma la posibilidad de ser, ¿no? Es en situación que se construye, no existe de antemano y viene siendo, sino que se arma y se desarma, y esto hace, obviamente, le da mayor significación a ese encuentro y esa posibilidad, pero le da también mayor debilidad a la trama del lazo social con el otro. En este caso, la precariedad o la vulnerabilidad, ¿no? Sociocultural o socioeconómica, implica allí otro registro, digamos, donde justamente la sobrevivencia, digamos, el sobrevivir, el vivir, las condiciones de las necesidades básicas, ¿no? Impregnan toda la problemática, dejando muy poco margen para lo que también decía Bleichmer, otra psicoanalista argentina, ¿sí? Lo que podría ser la garantía del ser. ¿Sí? Yo tengo que estar preocupada por el vivir, ¿no? Y no puedo problematizarme porque quiero ser. Digamos, es como se vuelve, digamos, lo más básico se vuelve prioridad todo el tiempo. Entonces hay un trabajo psíquico que no puede realizarse con esa soltura, con un resto de energía psíquica, que es la pregunta acerca del deseo, acerca del proyecto, ¿sí? Si yo lo que quiero ser, ¿sí?, me anula las posibilidades de vivir, ¿se entiende? Digamos, yo quiero ser algo, pero si para hacerlo me tengo que poner en riesgo, y un riesgo que me impide justamente seguir viviendo, estoy en una especie de trampa. Entonces, no solamente es la falta de recursos, sino que es el tipo de trabajo psíquico de estas situaciones de vulnerabilidad y exclusión son más complejos, vulnerabilizan mucho más, ¿no? Y entonces se vuelve todo el tiempo, digamos, la prioridad es como, ¿no? Es como la bolsa o la vida, digamos, ¿no? En un falso dilema que es una trampa. Y ahí entonces no solamente es mayor precariedad, sino que es otro tipo de trabajo psíquico que no puede lograrse. Se da diferente en distintos grupos, digamos, sociales y culturales, ¿sí? Es una trampa también para los adultos. Les pongo un ejemplo sonso, ¿no? Pero es, bueno, que tomen en casa, que se emborrachen en casa, ¿no? ¿Por qué? Y porque se emborrachan afuera, les puede pasar algo, se pueden agarrar a piñas y los matan. Entonces se emborrachan en casa. ¿No? Que esté con la novia en casa, porque si se va a otro lado, por ahí los agarran, ¿no? La chica la violan, la raptan, digamos, las situaciones de inseguridad, de extrema violencia también de los modos sociales actuales, que siempre hubo situaciones, pero que ahora también están más recrudecidas y son más complejos los tiempos, también afectan esta situación, ¿sí? Por eso es una especie de trampa. Si para ser adolescente yo tengo que seguir siendo un niño protegido por mis padres, porque si soy adolescente corro riesgo de morir, ¿cómo crezco? ¿No? O esta situación lo pensamos en situaciones de vulnerabilidad, ¿sí? Si no puedo, ¿no?, crecer, porque crecer implicaría quedarme ahora a la par del adulto, que el adulto que no me ampara a mí, yo tengo que autoampararme y a la vez amparar a mi hermanito, a mis hermanitos, ¿no? O propiciar una situación, digamos, que el adulto no puede hacer. ¿Cómo? Es una especie de, es no ser, tengo que ser lo que no puedo ser. En esa trampa, digamos, están muchos jóvenes, digamos. Obviamente las situaciones de vulnerabilidad socioeconómica aún más, porque el conjunto social también excluye, registra, digamos, parcialmente o niega, ¿sí?, esa realidad, desconociendo que hay niños y adolescentes que tienen el derecho a poder investir el proyecto y la vida sin tener que elegir la bolsa o la vida. Exacto. Bueno, Gaby, muchísimas gracias. La verdad que, bueno, no hay ni comentarios ni más preguntas, así que vamos Bueno, a cerrar acá la espero que discusión. sigan y después cualquier Sí, cosa, nada, no, se las transmitirán. la realidad es que también Yo voy queda a... grabada la Sí, actividad y después seguramente bien, lo podrán ver por el canal de YouTube, está el mail de la bárbaro. dirección y cualquier inquietud. Pero la verdad es que me parece que lo que ha quedado como esta cosa de todos pensando mucho en tu Sí, exposición sí, sí, y por ahí quedó medio, agradeciendo. medio
Y también convengamos que el efecto que nos genera pensarlo también nos genera un tipo también de efecto, ¿no? Sí, pero creo fácil, que todos no es fácil. necesitamos como otro tiempo más para Sí. darle una vuelta más a todo lo que fue surgiendo hoy. Tal Por eso cual. es que uno se queda Yo les voy a en esas dejar, palabras. yo les voy a dejar algún material de donde puedan leer algunas de las cosas que fui diciendo, así que para cuando quieran releer tranquilos, eso lo puedan hacer y compartir. Y bueno, y recibir, me buscan, estoy en las redes, digamos, cualquier cosa también, me buscan y podemos seguir charlando. Muchísimas bueno, gracias, muchas Laura, gracias a vos por el esta convite. exposición. No, por favor, gracias como siempre por la disposición, a pesar de las agendas y las situaciones laborales y personales que complejizan, pero ahí estás, así que muchas gracias. Un gusto. Y bueno, agradecerles a todos y a todas haber estado participando de la actividad. Bueno, y esta última intervención que hablaba de la vulnerabilidad de los chicos y los adolescentes da pie para presentarla al próximo encuentro del jueves que viene, jueves 11 a las 2 de la tarde, que vamos a hablar de las políticas públicas para niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad social. Así que en estos días vamos a estar mandando el mail de difusión con los oradores. Bueno, los esperamos para que puedan participar. Un gusto como siempre, muchas gracias. Bueno, gracias a todos, hasta luego. Gracias a todos y a todas. Chao.